Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y compartir una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, contento de poder compartir algunas verdades prácticas, sencillas, que le puedan ayudar en su vida devocional práctica, en su andar con el Señor. Y bueno, he estado contento de verdad de poder examinar algunos devocionales en Lucas capítulo 2 y quiero el día de hoy invitarles en el capítulo 2 todavía, en el versículo 8 y 9 y veamos esta declaración que se hace aquí una vez más. Mira lo que dice. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Quiero que piensen, por favor, durante los siguientes minutos conectado con los devocionales, dos de los devocionales anteriores, hablando de por qué a ellos. Quiero finalizar dando dos o tres pensamientos de por qué a ellos el Señor se les reveló. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu bendita palabra, Señor, y porque podemos aprender a través de ella, Señor, verdades prácticas, pero a la vez tan profundas de cómo nuestra relación contigo, Señor, debe de ser mejor, constante, sólida en nuestro andar contigo, Señor. Bendice este tiempo en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo cómo los pastores fueron bendecidos y privilegiados por la oportunidad que el Señor les brindó a ellos de contar precisamente con la bendición de ver la primera venida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, ¿verdad? O a la tierra. Y bueno, como todos sabemos, los pastores precisamente tuvieron el beneficio increíble de ver al Señor Jesús naciendo en ese establo, entre ovejas, maloliente lugar, pero ahí humillándose nuestro Rey eterno para que Él viniera y pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero al meditar en estos devocionales pasados, veíamos precisamente las razones o los motivos del por qué a ellos se les manifestó en su primera venida a la tierra el Señor Jesús, a esos pastores. ¿Por qué a ellos? Y yo creo que sería bueno que nosotros meditáramos en las causas o las razones del por qué el Señor le concedió precisamente a ellos tal privilegio, tal bendición, tal oportunidad que ellos tuvieron para ver al Señor Jesús naciendo en esta tierra. Y no olvidemos que el oficio de pastor de ovejas era un trabajo menospreciado. Difícilmente los pastores tenían la oportunidad de ir al lugar del templo en Jerusalén para adorar, dado el trabajo con el cual ellos tenían. Pero es bueno saber que el buen pastor, el pastor de nuestras almas, se manifestó a ellos, pero también a nosotros de forma increíble. Y es maravilloso saber que al pensar en cómo el Señor se manifestó a esas personas malolientes, obviamente menospreciadas por el pueblo de Israel, se nos recuerda que el Señor en su amor y su gracia se nos manifestó a nosotros sin que tuviéramos ningún motivo para que Él viniera a nosotros y nos diera la salvación y nos perdonara y nos redimiera y nos entregara el don de la gracia, de la vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero obviamente al meditar en esta porción de la palabra de Dios y del por qué a ellos se les manifestó el Señor Jesús, número uno, creo que en parte era porque el oficio que ellos tenían era difícil de que ellos se dejaran engañar por cualquier fantasía. Yo creo que una de las cosas que me sorprende más de la palabra de Dios constantemente a mí es que bajo ese oficio de
pastores que ellos tenían, el hecho de que ellos hayan visto al Señor Jesús nacido, difícilmente ellos hubieran podido creer o vislumbrar que era un engaño o una falsedad si ellos no tuvieran una mente aguda, un oído claro y un ojo, un oído sensible y un ojo claro a las necesidades que demandaban comprobar que lo que estaba sucediendo delante de ellos era real, y sí fue real. Pero creo que cuando precisamente ellos tuvieron este privilegio de ver a un ángel y que hallaron al Mesías, y luego ellos salir y anunciar de que precisamente habían visto al ángel y al Salvador y todo ese resplandor de la gloria del Señor ante ellos, muy difícilmente a ellos se les negaría el derecho de creerles por el oficio con el cual ellos contaban y básicamente se desarrollaban, porque difícilmente a ellos se les engañaba con facilidad. Estamos en un tiempo en donde pareciera ser que nuestra efectividad en relación a este mundo perdido, hemos perdido todo el efecto que deberíamos de tener en relación a alcanzarlo y llegarle a este mundo con el Evangelio. En medio de tanto engaño, de tanta falsedad, de tantos falsos cristos, de tantas personas anunciando un evangelio diferente, ahora judaizantes, introduciéndose, ¿verdad?, de una forma o de otra entre nuestro mundo bíblico, ¿verdad?, cristocéntrico. Vemos precisamente, hermanos, que la razón del por qué este mundo ha sido difícilmente de alcanzar es porque precisamente, hermanos, encontramos que tenemos un mal testimonio, encontramos precisamente poco compromiso en nosotros como cristianos, el egoísmo que también se ha metido entre el pueblo de Dios, que de alguna manera nos está impidiendo ver el potencial que tenemos para llegar a este mundo con el Evangelio. Yo he visto a tantos creyentes viviendo y pensando solamente para sí mismos, que nos hemos olvidado, hermanos, de la esencia, de la razón del cristianismo con el cual el Señor nos dejó sobre esta tierra. No se nos deben de olvidar las palabras que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14, en el versículo 7 y versículo 8, cuando él describía la esencia del cristianismo, hablando y diciendo estas palabras, que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Note lo que dice, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o sea que vivamos o que muramos, mire lo que dice aquí, del Señor somos. No se nos debe de olvidar que ningún creyente vive y muere para sí. Deberíamos de librarnos del egoísmo y comenzar a trabajar a favor del alcance de aquellos que no han tenido en sus manos la oportunidad de conocer la veracidad del Evangelio en sus vidas, y que puedan ver en nosotros gente dispuesta a trabajar para alcanzarlos, para llevarles el Evangelio, porque lamentablemente pareciera ser que el cristianismo genuino actual ha perdido la capacidad y la esencia de poder encontrar la oportunidad de conducir a otros a Cristo Jesús. Vemos que se les concedió a ellos el privilegio de verlos porque eran difíciles de engañar, pero creo que también que al final de cuentas Dios terminó revelándose a los pastores, y la pregunta que hemos hecho en estos devocionales es ¿por qué a ellos? Es porque eran unos esforzados trabajadores para ser los primeros testigos de su Hijo en su primera venida a la tierra y a este mundo. Cuando vemos precisamente el trabajo de estos pastores, que les impedía inclusive ir a los lugares donde se presentaban las ofrendas, se nos debe de recordar, hermanos, que era porque ellos se encontraban realizando su trabajo. En una sociedad en la que estamos tan preocupados más por socializar que por predicar, aún entre nuestras esferas del cristianismo, creo que cuando el cristiano se preocupa más por socializar que por predicar,
Obviamente hemos perdido la esencia de la razón del por qué el Señor Jesús nos ha dejado sobre esta tierra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones todavía es nuestro deber, hermanos. Ir y predicar el Evangelio todavía está en imperativo, hablándonos de forma personal a usted y a mí, hablándonos de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras nosotros estemos de este lado del cielo y el Señor Jesús no venga en el arrebatamiento por los santos, por su iglesia, tenemos la responsabilidad inmediata de mantenernos como los pastores lo estaban haciendo mientras cuidaban del rebaño. Estaban trabajando. Nuestro trabajo no ha terminado. Hay que recordar las palabras del Señor Jesús a los discípulos cuando los discípulos le dijeron ahí en Juan capítulo 4, en el versículo 35, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y Jesús les dijo, aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos y listos para la siega. Todo cristiano debería estar preocupado por orar. Todo cristiano debería estar preocupado por dar para que otros conozcan de Jesús. Todo cristiano debería estar preocupado. Claro, esto es cuando hablamos de un cristianismo comprometido. Debería estar preocupado por ir y anunciar el evangelio. Y todo cristiano debería de estar preocupado por dar para que otros tengan la oportunidad en sus manos de escuchar y de conocer del Señor Jesús en sus vidas. El mundo necesita urgentemente a creyentes con estas virtudes, con una capacidad de no dejarse engañar en sus vidas, con la capacidad, hermanos, de mantenerse trabajando en pro de anunciar el evangelio a aquellos que no le conocen a Jesús en su vida personal, que debemos de recordarnos de esas palabras y armarnos de ellas. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Sea que vivamos o que muramos, mire lo que dice la palabra de Dios, del Señor somos. No nos pertenecemos. Y dado que no nos pertenecemos, tenemos la responsabilidad inmediata de dejarle saber a este mundo que hay un Salvador y que está interesado en tocar sus vidas y sus almas con el glorioso mensaje del Evangelio. El mundo necesita urgentemente eso. Creyentes con estas virtudes. Yo escuchaba recientemente a un predicador decir que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Y quisiera que en este devocional final de ¿por qué a ellos?, nos hiciéramos unas pequeñas preguntas que deberían de permitir que el Espíritu Santo de Dios nos muestre si yo estoy dispuesto a cumplir con las demandas de seguir anunciando el Evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos a utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida en pro de que se nos ha concedido la bendición de estar bajo esta era de la iglesia? Debemos con firmeza y determinación seguir cumpliendo con la labor de que otros escuchen y conozcan del gran amor del Señor. Si a los pastores se les concedió, hermanos, este privilegio, fue porque ellos eran difíciles de engañar. Fue porque eran gente que estaban trabajando y en su trabajo se les concedió la maravilla de ver al Señor regresando a esta tierra para salvarle de la condición del pecado. Aunque los pastores eran hombres de trabajo y de gran esfuerzo, Dios vio en ellos, en ese lugar, una gran disposición que hoy está faltando en medio del pueblo de Dios, que pareciera ser que entre más pasan los días y en estos periodos atípicos que nos han tocado vivir, la gente quiere pensar en su necesidad, en su seguridad, en su problema, pero no en los problemas de otros. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Y si el Señor les concedió a estos pastores este privilegio de ver al Señor Jesús naciendo ahí en ese establo de Belén de Judea, es porque precisamente fueron difíciles de engañar.
El mundo está engañado y necesita a Jesús. Y número 2, serán gente completamente de trabajo. Necesitamos volvernos gente de trabajo. No olvidarnos que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y note lo que dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos una responsabilidad, hermanos, delante del Señor. Que el Señor, al igual que esos pastores que se les concedió ese privilegio, meditemos por qué a ellos y por qué no a mí también. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para cumplir con tan magna tarea que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.